Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Quiero por favor que ustedes busquen en el libro de Romanos la epístola del Espíritu Santo a los romanos a través del apóstol Pablo. Romanos capítulo 14, comenzamos a leer versículo 1 en adelante. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Este capítulo 14 del libro de Romanos es una bendición de Dios para la iglesia de todos los siglos. Este capítulo nos habla del uso de la libertad cristiana, algo que la iglesia necesitó en el primer siglo y que también hoy como nunca necesita. En la vida cristiana, o sea, en la iglesia cristiana a través de los siglos ha habido muchas opiniones, como dice ahí, muchas ideas contrarias, teologías, énfasis, dogmas. Unos defienden una cosa, otros argumentan a favor de otras cosas. Hay mandamientos del Señor y hay interpretaciones nuestras. La iglesia nació en un ambiente donde había llenura del Espíritu, pero allí mismo donde comenzó la llenura del Espíritu y comenzó el ministerio poderoso del Espíritu, allí mismo comenzó la controversia. Primeramente, que posiblemente y seguramente Pablo hacía alusión a la influencia del judaísmo en la iglesia cristiana. No podemos negar que la iglesia cristiana procedió del judaísmo, que nuestras raíces son las raíces del pueblo hebreo, y que en el primer siglo a nosotros los seguidores de Jesús no solamente se nos llamó cristianos, sino la secta de los nazarenos, los que seguían al maestro. Así que se veía al cristianismo como una secta judía, y los primeros creyentes fueron judíos. La primera iglesia procedía del pueblo hebreo. Por consiguiente, muchos creían que nosotros los gentiles estábamos obligados a cumplir ciertas cosas o ciertas leyes de Moisés. En el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos, la iglesia de Cristo recibió la revelación del Espíritu y los apóstoles fueron muy claros, muy enfáticos en que los gentiles que se convirtieran al cristianismo no estaban obligados a guardar la ley de Moisés. Inclusive mandaron carta a todas las iglesias de los gentiles para que ellos no se dejaran inquietar
por los judaizantes o por aquellos que creían, a veces con buena intención, de que los gentiles tenían que circuncidarse o guardar la ley de Moisés. Y Pablo, por la manera que se expresa, está tácitamente, está diciendo que los cristianos no estamos obligados, que en estas cosas no hay mandamientos del Señor, hay opiniones. Y cuando no hay mandamientos del Señor en algo, entonces es opcional. Depende que usted lo quiera hacer o no lo quiera hacer. Pero Pablo habla que las opiniones contrarias nunca deben dañar la relación de amor entre los santos. Pablo enfatiza que es mejor actuar en la madurez del amor y no tener la razón en los argumentos. Hay quienes están muy interesados en argumentar. Para ellos los argumentos son importantes. Pero en estos asuntos donde no hay mandamiento del Señor, lo más importante es el amor. De hecho, siempre lo más importante es el amor. Pero me estoy concentrando aquí en el contexto. Pablo habla a los fuertes, entre comillas, a los maduros, que sepan usar su libertad en Cristo. Que si ellos creen que no comer o comer es importante, que lo vivan para sí, pero que tengan cuidado con su libertad. En otras palabras, si tú crees que tú no tienes que guardar esas cosas, entonces hazlo para ti. No uses tu libertad para molestar, dañar la paz de los santos. Hay quienes han recibido revelación para no someterse a preceptos, a ritos, a dogmas. Y eso está bien. Eres bendito, eres bienaventurado. Si tienes la iluminación de Dios de que no tienes que someterte a estas cosas, que eres libre en Cristo Jesús. Pero dice Pablo, ten cuidado con que tu libertad no sea tropezadero para tus hermanos. El cristiano sabio, cuando está convencido de algo y cree que tiene libertad en Cristo Jesús para practicar ciertas cosas, lo hace para sí. Si ve un hermano que tiene un problema en ese aspecto, va a tratar de no hacerlo delante del hermano, por no dañar la conciencia del hermano, por no escandalizarlo. Eso no es hipocresía, es madurez. Es madurez. Y hay que saber usar la libertad, y Pablo lo ha muy claro acá. Aquí habla de los débiles. Los débiles son aquellos que, por la manera que fueron enseñados, no entienden de que ellos no están obligados a hacer esas cosas. Pero para ellos es importante hacer esas cosas. Si para ellos es importante hacer esas cosas, entonces hay que respetar a los hermanos. Porque ellos creen que de esa manera están siendo fieles al Señor. Si hacen caso del día y lo hacen para el Señor, son benditos. Si no comen, se privan de comer ciertos alimentos porque creen que eso es lo mejor delante del Señor, son benditos. Eso se puede aplicar a muchas cosas hoy. Yo no quiero meterme en cosas porque hay personas que eso le hiere su sensibilidad. Y justamente el mensaje está basado en eso, de que tenemos que respetar. Tenemos que enseñar la libertad en Cristo, como Dios nos la enseñó en la epístola de Romanos y en Gálatas. A no someternos a preceptos como no comas, no hagas, no te pongas, no aquello, no acá. Porque somos libres en Cristo Jesús. Pero esa libertad, si creemos que la tenemos, tenemos que usarla para edificación.
Cuando hay madurez, conocemos los dos lados o las dos pesas, diríamos, de una balanza. Todo debe ser pesado. Por un lado, ponga la pesa de la edificación y por otro lado, el fruto. El cristiano maduro todo lo juzga por estas dos cosas. Hay edificación, hay fruto. Si no hay edificación ni hay fruto, entonces no estamos actuando con madurez. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. No es que me sea lícito, no es que pueda hacerlo, no es que tenga libertad para hacerlo. Es si edifica o no. Me lleva a algo bueno, lleva a los demás a algo bueno. Así piensa un cristiano maduro. El cristiano que no es maduro, no le importa quién está alrededor de él. Yo soy libre. Si no sabe, que aprenda. Si no, pero no. El maduro no piensa así. El maduro usa su libertad en Cristo, pero siempre pensando en los débiles, en los flacos, para no hacerles daño. Eso es prácticamente el contexto de esto. Ahora, en la Biblia, mis hermanos, se usan varias palabras para referirse a lo que es siervo. Muchas palabras. Y cada palabra tiene una connotación. Por eso la palabra mayordomo, que es tan común en la Biblia, significa el mayor de la casa, el administrador de la casa. Como José en casa de Potifar era un siervo mayor que se le puso a gobernar la casa. Nosotros todos, en cierto sentido, somos mayordomos de Dios. Usted fue llamado a la casa de Dios para morar en la casa de Dios como siervo de Dios, para servir en los asuntos domésticos del Señor, los asuntos diarios. ¿Por qué es importante la etimología de esta palabra, criado, que usa aquí? Bueno, porque habían esclavos que trabajaban en el campo. Había esclavos que eran maestros de los niños. A veces eran intelectuales que eran comprados para enseñar a los niños. Dependiendo de lo que quería una persona cuando compraba un esclavo, era la asignación, la tarea o el trabajo, el oficio de ese esclavo. Pero aquí el énfasis de la palabra es alguien que mora en la casa. O sea, un siervo que trabaja en la casa, un siervo, uno que se le asignó un trabajo en la casa. Diga, a mí se me asignó un trabajo en la casa. Bueno, entonces, los criados aquí somos todos los creyentes que fuimos salvados y redimidos para servir al Señor de la casa. En este caso, Jesús. Todos somos llamados a servir al que nos redimió, a Cristo Jesús, en los asuntos diarios, en lo doméstico. ¿Entendemos eso? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual no debiéramos juzgar a los consiervos? Porque todos somos consiervos, todos criados en la casa del Señor, que estamos encargados de los asuntos domésticos del Señor. Uno viene con la bandejita, otro viene a lavarle los pies a los visitantes. Cada uno tiene una tarea asignada en la casa del Señor. Imagínense una casa de aquellos días con muchos criados y en movimiento. Este trabaja en la cocina, este viene con la bandeja a servir a los invitados, aquel le lava los pies a los invitados, este corre por allá y está limpiando, pero todos tienen una asignación. Amén. Muy bien. Aquí la enseñanza es que los criados de la casa del Señor no se juzguen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el que debe aprobar lo que hace un criado no es el otro criado, sino el Señor del criado.
Por eso dice, ¿quién eres tú si tú no eres el Señor para estar evaluando el trabajo del otro consiervo si tú también eres un siervo? En otras palabras, el que te compró fue el Señor de la casa. El que te redimió, el que pagó por ti fue el Señor de la casa. A quien tú sirves es el Señor de la casa. El que tiene que evaluar tu trabajo y tu caminar es el Señor de la casa, no un semejante a ti que es siervo también contigo. En otras palabras, ningún siervo tiene la autoridad para juzgar el trabajo, la labor, el oficio de los otros siervos. Cuando usted juzga al otro siervo, usted está ocupando el lugar del Señor y usted no es el Señor. Ahí dice que quizá usted lo está juzgando y el Señor está contento con él. Para usted está caído, pero para el Señor está en pie. Y lo importante no es como usted ve al siervo, sino como el Señor ve al siervo. ¿Cuántas veces, de acuerdo a nuestro concepto, teología, los hermanos están caídos por la manera que juzgamos su proceder, pero para el Señor están en pie? Óyelo, díselo al hermano, para el Señor tú estás en pie. ¿Cuántos nos ven caídos? Porque no entramos en su teología, en sus énfasis, en sus dogmas. Imagínense ustedes, es como que yo estoy en el hospital, que me dio un infarto y estoy allí juzgando al que trajeron por un ataque de asma. Si todos estamos en el hospital enfermos, nos estamos juzgando y criticando los unos a los otros. Y a veces con nuestros conceptos, ideas y rechazos desanimamos a los consiervos, cuando debiéramos de mirar cómo lo trata el Señor. Pero yo veo que el Señor ríe con él. El Señor lo trata bien y lo trata bien y es amable con ellos. Ahí dice que el Señor lo ha recibido. Mírenlo aquí. Dice el final del 3: el que come no menosprecia al que no come. El que no, dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ya el Señor lo recibió. En otras palabras, el Señor está contento con ese siervo y usted está molesto con el siervo. A usted no le gusta cómo predica el siervo. A usted no le gusta cómo ora el siervo. A usted no le gusta cómo sirve el siervo. A usted no le gusta porque come el siervo. A usted no le gusta porque no come el siervo. Y Dios está contento con el siervo. Para usted está caído el siervo, pero para Dios está levantado el siervo. Y ahí dice, vamos a suponer que en verdad está caído el siervo, pero poderoso es el que lo recibió para levantarlo. ¡Qué mensaje glorioso para la iglesia de todos los siglos! Oh, si llegáramos a ver a los hermanos como Dios los ve. ¿Qué se decía del siervo Jesús de Nazaret? Se decía que era un impostor. Pero el Padre decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Hay quienes decían, hijo de Belcebú tiene demonios. Y yo decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento.
Otros decían, engaña al pueblo, come con los publicanos y pecadores, bebe vino, es un comelón y un bebedor. Y Dios decía, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Señores, como tú nos ves. ¿Cuántas veces juzgamos el ministerio de los demás? Y la pregunta es, ¿qué respaldo le da Dios a ese siervo? Aunque me moleste la manera de proceder, aunque yo no entienda su conducta, debo pensar, ¿está Dios agradado con él? ¿Lo recibe Dios? Y si el Señor le sonríe, yo le voy a sonreír. El que tiene la gracia de Dios tendrá siempre la mía. ¿Quién es el que debe probar? Dios es el que prueba. ¿Quién es el que debe aprobar? El Señor a quien todos servimos. ¿Cuántas veces desanimamos a los hermanos con nuestro juicio, nuestro criterio, nuestra manera de ver las cosas? Porque todos nosotros, sin excepción, incluyendo al predicador en este día, tenemos conceptos acerca de todo. Nos gustaría que fuera así. Y todo lo hacemos de acuerdo a nuestra manera de pensar. Pero nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y yo espero que desde hoy en adelante, inmediatamente por el Espíritu Santo, cambiemos la manera que vemos a los criados del Señor. Yo tengo una manera como yo sirvo, pero cada uno tiene una manera como sirve. Yo tengo una manera de profetizar, hay otros que tienen otras maneras de profetizar. Todos no podemos ser de la misma manera, porque ¿dónde está la multiforme gracia de Dios? Dios no es un imitador, es un creador. Aún de un mismo árbol no hizo dos hojas exactamente iguales. Ese es mi Dios. Tiene tanta creatividad que nunca ha hecho dos cosas iguales. Entonces, salgamos del mundo de nuestros conceptos y pidámosle a Dios que nos dé sus ojos para mirar las cosas como Él las ve. Y tú, si estás desanimado porque tus consiervos hermanos no te aprueban, no te desanimes. Mira a ver si tu Señor te aprueba. Si tu Señor te aprueba, entonces, mi hermano, no es que ahora le saque la lengua al otro. El Señor me aprueba. No. Porque entonces no estás obrando como dice aquí. Dígale, hermano, perdóname. Yo no puedo ser como tú, porque el Señor no me hizo como tú, me hizo como Él. Él me diseñó en el cuerpo de acuerdo al propósito, de acuerdo a lo que tenía para mí. Así me impartió los dones. Yo no nací el mismo día que tú, ni del mismo vientre que tú, ni crecí como tú, ni tengo las experiencias tuyas, ni el contexto tuyo. Yo tengo el contexto del Señor y soy lo que el Señor ha querido que yo sea. Aún me inmadurece porque no lo he logrado, pero el Señor sabe que me apruebe el Señor. Eso te ayuda a no depender tanto de la aprobación humana. Que te apruebe Dios. Amén. Gloria a Dios. Escúchame, esto no te da el derecho ni la actitud para decir, no admito consejo de nadie. Porque entonces se está tomando la sartén por el lado que te vas a quemar. No, tienes que admitir consejos. Para eso están los hermanos mayores. Una cosa es un consejo y otra cosa es un juicio. El que aconseja con el espíritu del nuevo pacto en amor, para edificación. El que juzga es otra cosa.
Juzgar ahí es otra cosa. ¿Recuerdan ustedes Simón, el que era leproso, que el Señor lo había sanado? Fariseo, que vio a aquella mujer de la manera que estaba sirviendo la criadita. La criadita vino con un perfume muy caro, lo derramó sobre los pies del Señor, mezclaba el perfume con sus lágrimas, lloraba mientras ministraba al Señor, lavamiento de los pies, de todo. Y Simón, si supiera el Señor el origen y la vida privada de esta mujer, si fuera profeta se diera cuenta quién está lavándole los pies. No toquen al maestro. Pero se tocaba a los leprosos y no se contaminaba. Esta mujer, algunos si era María de Betania o María Magdalena, el nombre no me importa, la enseñanza sí me importa. Simón no la probó jamás. Jesús le dijo: oh, Simón, Simón, ¿tú sabes por qué esa mujer está haciendo eso? Porque a que más se le perdona, más ama. Simón, yo llegué a tu casa invitado por ti según la costumbre. Aún ni la costumbre tú la has vivido conmigo, porque de acuerdo a la costumbre, cuando un huésped llegaba se le lavaba los pies, y tú no me has lavado los pies, ni siquiera me has servido por tradición. Sin embargo, esta me ha lavado los pies, y esta no fue la que me invitó y me está lavando los pies. Tú me invitaste y no me has lavado los pies. Esta no ha cesado de jugar mis pies con sus lágrimas, y tú no has hecho nada, ni siquiera la costumbre. Ahí estaba Simón juzgando a la criada que le estaba sirviendo al Señor, pero el Señor contento con su siervita. Mírala con él a los pies. Mira cómo está invirtiendo 300 denarios para honrarme. Para aquellos, eso es malgastar el dinero. Algunos piensan que honrar al Señor es malgastar. Pero para el Señor, para a quien se le hace el servicio, dice: ay, cuánto me amas. Sigue haciéndolo. Lo importante es para quién tú trabajas y quién es el que te aprueba. Qué hermoso mensaje. Cada vez que tú sirvas al Señor como criado, no le mire los pies, mírale el rostro. Mira donde que el Señor expresa en la boca. A veces una sonrisa de Él para ti. Los demás te van a poner la cara, van a juzgar tu actitud y tu trabajo. Pero si Dios te mira y te da una sonrisa, estás haciendo muy bien. ¿Cuántos lloran porque lo juzgan? No entienden su proceder. No entienden por qué actúan así. Vuelvo y repito, aún el siervo. Miren lo que es el versículo 3, el 4. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno para su propio Señor? Oigan la palabra, y ese propio no está de más. Eso es un énfasis para decir: el propio Señor está contento con él. Ese propio es un énfasis ahí. El propio Señor, el Señor de él, el Señor personal de él, el dueño de él, el único.
el propio, el de él. Lo aprueba. Y tú que no eres nada de él, simplemente un consiervo, otro criado, está juzgando. Para su propio Señor está en pie o cae. Pero, en otras palabras, dice Pablo, si el Señor lo aprueba, ¿por qué tú lo juzgas? Y si está caído, el mismo Dios que fue que lo llamó al servicio es poderoso. Mire, pero estará firme. En otras palabras, tú lo ves caído, de acuerdo a tu teología, pero estará firme. En otras palabras, no me ponga a discutir contigo si está caído o no está caído. Una cosa te digo, que si está caído, el Señor lo va a levantar, porque Él es poderoso para levantar. Quiere decir, ahí refuta, sin contradecir tu argumento. Pablo no se mete en teología. Porque tú le puedes decir a Pablo, sí, está caído. Sí, está caído. Porque está comiendo eso. Porque no está comiendo aquello. Y Pablo dice, resérvate tu teología, tu forma de ver las cosas. Si está en pie, entonces el Señor está agradado con él. Y si está caído, el Señor lo va a levantar porque es poderoso para hacerlo y lo quiere hacer porque es su criado. Jesús estaba en Betania, en casa de Lázaro, en casa de María y de Marta. Marta, la criadita, estaba en la cocina muy afanada para honrar al Señor, porque el Señor tenía que comer, porque quería que estuviera bien su Señor. Amén, Martita, está haciendo muy bien. El Señor te llamó para que tú le sirvieras. Este es tu don, el don del servicio. Estás sirviendo, gloria al Señor. Pero cada vez que venía, vamos a ponerlo en el lenguaje de hoy, maestro, café, tráeme el cafecito. Maestro, ¿quiere tal cosa? Tráelo para acá. Un tececito, maestro. ¿Qué maestro? Tececito, maestro. Pero María sentadita allí, mirando al Señor. Y cada vez que pasaba Marta, pero esto no es justo. Y le dice, maestro, ¿cómo tú apruebas esta conducta? Yo allá matada, sirviendo, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No miras como mi hermana, desde que llegaste, solamente está ahí escuchándote, extasiada escuchándote y yo sirviéndote? No es fea, no es justo. Y el que aprueba dice, ay, Marta, 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 cuidadosa estás y en las muchas cosas estás afanada. Marta, no te quiero quitar el don del servicio. Estoy contento con lo que haces, pero déjame decirte que aunque tú desapruebas y tú juzgas a María, sucede que María está haciendo algo mejor que tú. Yo prefiero que tú hubieras ido al restaurante chino de la esquina y me hubiera traído una comida y te hubiera sentado a atenderme. Yo prefiero a alguien que atiende mi persona y no a alguien que atiende mi estómago. Perdóneme, yo no estoy poniendo un lenguaje de hoy para que usted lo entienda. Porque a veces, si usted es un siervo, va a pensar que el que ora no está haciendo nada. Este se pasa el día entero ahí meditando en el Señor. Y yo aquí moviendo sillas y qué sé yo qué por allá. Porque total, ¿quién es su Señor? ¿Quién fue que los compró con su sangre? ¿Quién pagó el precio? ¿Quién los llamó a ser criados en la casa? No fue el Padre, porque se lo diga a Él. Él es que debe estar contento o insatisfecho con ellos, no yo. Aquí nos dice, todos han de comparecer ante el tribunal del pastor Radamés Fernández y de los ancianos. No dice eso. Aquí vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. El que juzgue es el Señor. Si el Señor está contento con él, aleluya.
Es incómodo ver al Señor contento con alguien que usted no está contento con su servicio. Me molesta. ¿Cómo es que el Señor lo aprueba? Me imagino a Marta ese día reprendida con esa respuesta. Santo Dios, si no lo dijera el maestro, no me convence. Cuán difícil es ver con los lentes del Señor. Pero yo quiero ver con esos lentes. Yo me he equivocado muchas veces. Yo he juzgado, yo he sido muy celoso, muy impulsivo, muy opinador. A mí se me prende el opinador muchas veces como a ti. Pero el Señor viene a tiempo y me dice: Radamés, los siervos tienen que estar complaciendo a su Señor, el que los llamó. Es Él que debe aprobarlos, no tú. Está caído, vamos a orar por él, para que el Señor, sea como prometió, lo levante al hermanito, a la hermanita. Miren, aquí hay una palabra que se repite 2 veces. Versículo 1 comienza: recibid al débil en la fe. ¿Qué dice ahí? Quiero escuchar a voces. ¿Cuál es el verbo ahí? Recibid. Ok, ahora miren lo que dice el versículo 4 o el 3, por el cual no se puede juzgar. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahí 2 veces aparece el verbo recibir. En otras palabras, si el Señor a ese hermanito débil lo recibió, pues yo lo voy a recibir también. Porque las exigencias del Señor, su escrutinio, es más exigente, más estricto que el mío. Y el Señor lo recibe. Y yo no lo recibo. Esta palabra, este verbo, es el mismo verbo. Se usan muchas palabras, muchas palabras. Cuando yo consulto esta palabra, en el griego hay casi 2 páginas de verbos que se traducen recibir, que se traducen recibir a castellano. En griego, 1,5 páginas de palabras que se traducen recibir. Y la que eligió Pablo es contundente. Y no solamente contundente por el significado, contundente por la manera que está en gramática. Esta palabra recibir, mírenme, yo esto lo voy a leer como suena, porque lo puedo decir y puedo como decir menos. Dice así: denota tomar uno mismo, o recibir. Se utiliza siempre en voz media. Voz media en griego significa participación. Significa que recibir con participación. En otras palabras, para que lo entiendan en un lenguaje, recibir con participación es que yo participo del recibimiento. En otras palabras, yo con todo el corazón le doy la bienvenida. Significando un interés especial de parte de aquel que recibe, con la sugerencia de bienvenida. Habiendo, diríamos, 10 o 15 o 12 palabras para recibir, ¿por qué Pablo elige esa palabra? Recibir con interés especial. No simplemente dile que entre. No, con bienvenida, donde tú participas, tú vas a darle la bienvenida. Tú lo recibes con el corazón, porque Dios la ha recibido. Pero nosotros, si recibimos al débil, bueno, déjalo pasar. Hay que tolerar al hermanito que siempre sale con sus cosas. Es por tolerancia. No es como lo recibe el Señor. El Señor recibe con beneplácito. El Señor lo recibe con bienvenida. Entra al gozo de tu Señor. Ven, sírveme. Y usted, mire,
Perdóneme, usted va a cierto ambiente. Y si usted no va con vestido en la manera que algunos aprueban, ay, 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 hasta te hacen un llamado a salvación. No, yo he estado en campañas evangelísticas donde están los sugieres mirando, y si no está vestido de acuerdo al uniforme de mi concepto teológico, le digo: ¿usted quiere aceptar a Jesús? No, yo tengo 30 años que le recibí. ¿Usted le recibió? Hermanos, qué duro. Hay lugares donde te pasan con el platillo de la Santa Cena, y cuando te ven la manera que está vestido, hacen así. Ellos deciden a quién le sirven la cena del Señor, y después dicen que no juzgan a nadie. Ay de nosotros aquel día. Ojalá que el Señor no nos trate así. Pero recibir aquí es con bienvenida, con beneplácito, como el Señor te recibe en Cristo, con fiesta, como el Padre recibió al Hijo pródigo que llegó enlodado. Pero ahora tú no estás enlodado, sino lavado con la sangre del Cordero. Yo no sé ustedes, pero yo por este sermón o este mensaje, yo decido recibir a la gente como Cristo la recibe. Yo quiero dar la misma bienvenida con el mismo corazón y la misma sinceridad de mi Jesucristo. Da tristeza, lo digo, da tristeza, y lo digo con tristeza. Usted llega a ciertos lugares cristianos y la manera que los reciben, hermano, una indiferencia, una apatía, te presento a fulano. Mamá, mucho gusto. Ni la cara te la miran, mamá. Y es porque tú no rindes las condiciones. Pero no solamente estoy hablando de la apariencia de vestir o de la apariencia física o lo que sea, sino muchas veces por lo que tú crees. Y los seres humanos que estamos llenos de prejuicios, estamos dañados. ¿Por qué siempre creemos que lo nuestro es lo mejor? Yo no sé por qué. Aún la gente de los países más pobres de la tierra se sienten los mejores. Los de los países más feos se sienten los más bonitos. Los países que son tan guerreros que no pelean con una mosca, se creen los más valientes. Y los signos de ellos son bien de guerra. Se habla el mejor idioma, tienen la mejor historia. Si el partido de fútbol mío es el mejor partido es el mío. Todo lo mío es lo mejor. Y siempre rechazo lo que pertenece a los demás. Así sucede también en la fe. Si tú no eres del partido mío, si tú no eres de mi teología, de mi contexto, de mi énfasis, de la manera como yo veo el ministerio y como yo veo las cosas, yo no te recibo. Pero eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que el Señor te recibe en voz media, usando el griego, en voz media, participando. No es que manda que te reciban, Él mismo te recibe. Él mismo te dice: eres bienvenido a esta casa, mi hermano. Amén. Tenemos que orarle a Dios para cuando vayamos a otras iglesias, otras congregaciones, otras naciones, y nos presenten a los hermanos, hijos del Señor, nacidos del propósito eterno de su voluntad, por la obra del Espíritu Santo. Nos salta el vientre diciendo: aquí hay un elegido de Jehová, uno que el Señor recibió. Hermano, te recibo como el Señor te recibe. Si hay algo malo en tu conducta, que te corrija aquel que te llamó. Si te falta algo en tu madurez, que te ponga Él, porque Él es el que te completa. Estamos completos en Cristo. Amén.
Amén. Amén. Díganme ustedes, si usted está en un hospital en emergencia y llega alguien que le dieron un cocotazo en la cabeza y se le hizo un chichoncito, usted lo va a atender primero que alguien que le dé un infarto. Yo creo que usted tiene primero que le dio el infarto. Y ahí se lo deja esperando por ahí, a veces si con hielo se le baja el chichón. ¿O no es así? O sea, un médico atendería un caso de emergencia primero. Significa que a los débiles hay que recibirlo mejor. Necesitan más ayuda. Entonces aprobamos a los que están a la estatura de nosotros, al nivel en todo, lo aprobamos. Entonces a que en realidad necesite el cariño, el afecto, la aprobación, el estímulo, sigue adelante, lo vas a hacer mejor, hermano, adelante, no te desanimes, el Señor te aprueba, el Señor te recibe, tu trabajo en el Señor no es en vano, hazlo para el Señor, sigue adelante, mi hermano. Así te recibe el Señor. Aquí ninguno vive para sí. ¿Para quién es que hay que vivir? Si tú estás viviendo para los consiervos, para agradarnos a nosotros, déjame decirte que estás mal. Tú no debes vivir para agradar a nadie, sino a aquel que te salvó y te llamó. Aquí dice que el que vive para Dios morirá para Dios. Es bueno saber a quién servimos. Al Señor Jesucristo servimos, dice la palabra. ¿Qué dice? El 7, porque ninguno de nosotros vive para sí. En otras palabras, ni siquiera el siervo que yo rechazo por débil, porque no está bien, vive para sí. Ni tampoco muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el hermanito, el concriado, diríamos, el consiervo. No, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Él fue el que nos llamó, a Él tenemos que agradarlo. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, que estaba en su apogeo el comunismo, decían: patria o muerte, venceremos. En otras palabras, los revolucionarios, por nuestros ideales vivimos y por nuestros ideales morimos. Patria o muerte, venceremos. Pero los comunistas no pueden decir eso, ni ninguna ideología política. Los únicos que pueden decir: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Los años que vivas, para el Señor vives. Cuando tu cuerpo lo depositen en la caja y en la funeraria te saquen todos los órganos y depositen el cuerpo hueco, pues ya te sacan todo y te depositen en la tumba, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y muerto eres del Señor. Como quiera, vivos para agradar al Señor y muertos para agradar al Señor. Sea que vivamos o que muramos, como quiera somos del Señor. Qué tremendo mensaje, poderoso. Miren el contexto que están estos versos. Y dice el 7: pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, atención aquí, y resucitó y volvió a vivir. Dice, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Para qué murió el Señor? Vivió para hacerte un criado en su casa, para que tú le sirvas.
Para eso fue que murió por ti. Tanto empeño para que los hombres nos aprueben. Estás perdiendo el tiempo si tu afán es que los hombres te aprueben. Tú nunca vas a satisfacer a un hombre. Y si aún lo lograras, ya lo dijiste, agradaste al hombre, pero no a Dios. Dice la palabra que alabado es aquel a quien el Señor alaba. Honrado es aquel a quien el Señor honra. Aprobado es aquel a quien el Señor aprueba. Y miren cómo termina esto. El 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, te vas a pasar la vida entera menospreciando el trabajo de los hermanos, la fe de los hermanos, la manera como los hermanos creen que deben agradar a Dios. ¿No sabes que un día el Señor te va a hacer el examen a ti también? Y te pasaste la vida entera como Pedro, caminando por el Señor en la playa y mirando a Juan. Y Jesús hablándole a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías y te montabas en la motocicleta y andaba a alta velocidad y desafiaba la muerte y te lanzaba en un paracaídas y no le tenía miedo a nadie, te creías rey del mundo. Pero ahora que estás un viejo en un centro de envejecientes y estás que no puedes contigo mismo, hay que bañarte, Pedro, y hay que darte la comidita como si fuera un bebé. Y como el viejito tiene que depender de los demás, aún el viejito orgulloso que no deseaba que nadie le ayudara, ni rechazaba toda ayuda. Pero cuando usted está viejito, ahí tiene que dejar que le den la comida en la boca, que lo bañen sin querer. Y así dijo, iba Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías, tú hacías, pero ahora que eres viejo, en otras palabras, cuando tú madures tanto, cuando tú mueras tanto al ego, al yo y a tus impulsos, a tu juventud, ahora yo te voy a tomar y te voy a ceñir yo, te voy a bañar yo, te voy a dar baby food yo. Y cuando baja el Señor ministrándole a Pedro, Pedro es así y ve a Juan que viene detrás, medio celoso. Y le dice, Señor, ya me dijiste el plan conmigo y ¿qué de esto? ¿Y cuál es el plan con Juan? Y el Señor, ay, cómo le contesta el Señor. Oigan lo que le dijo. Llegó a un extremo. Y si a mí se lo voy a poner en el lenguaje de hoy. Si a mí me da la gana de que Juan quede vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué? Pedrito, sígueme tú. La primera iglesia creía tanto en las palabras del Señor que se rumoró por ahí por muchos años que Juancito iba a quedar hasta la venida del Señor. Si eso fuera verdad, estuviéramos todavía por ahí. Pero el Señor no se refería a que iba a quedar hasta que Él viniera, sino si a mí me da la gana, Pedro, de que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. A veces estamos tan ansiosos por el ministerio de los demás, la vida de los demás, corregir a los demás, que nos olvidamos de nuestras necesidades y de nuestra relación con el Señor. No es que seamos indiferentes, mis hermanos, porque Dios nos manda a ayudarnos los unos a los otros, a honrarnos los unos a los otros, a perfeccionarnos los unos a los otros. Pero entre juzgar y ayudar hay una diferencia. Y aquí está hablando de juzgar, de estar molesto con el servicio de los demás, siempre apuntando, siempre aludiendo, siempre incómodo con lo que creemos que los demás hacen mal. Y la pregunta debe ser, ¿lo está aprobando el Señor al hermano? Señor, tú apruebas esto. Señor, tú apruebas esto. Señor, tú apruebas esto. Puede ser que lo que está haciendo el hermano le moleste al Señor, pero el Señor lo ama, lo trata bien, y si lo ve caído lo va a levantar. Entonces lo importante es lo que opine el Señor, el que murió y resucitó por él. Amén.
nos llevamos el mensaje. Dale un aplauso al Señor. Es mi oración que el espíritu de esta palabra llegue a tu vida, mi hermano. Si tú eres un ministro de Dios, si tú eres un líder de Dios, como si tú eres una ovejita del Señor, el mensaje es el mismo para ti. Que llegue como ha llegado a nosotros, que llegue también de la misma manera a ti, para edificarte. Porque el Dios tuyo es el Padre de todos, el Padre de los demás. El Señor tuyo es el Señor de los demás. Tú eres un consiervo con otros siervos y eres un hijo con otros hijos. Tienes los mismos deberes, las mismas responsabilidades. Y como el Señor te recibió a ti, también recibe a los demás. Y como el mismo espíritu que Dios te ha tratado a ti, Dios requiere que tú trates a tus hermanos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.